Mañana martes, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, se debatirá una iniciativa de Xunta Aragonesista para impulsar una candidatura conjunta de las 4 lonjas de la Corona de Aragón, de la Lonja de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estas lonjas constituyen un conjunto arquitectónico de gran valor artístico, histórico y patrimonial. Son edificaciones singulares en Europa que reflejan la importancia del comercio en los siglos medievales y modernos dentro de la Corona de Aragón. Estas lonjas funcionan como puntos de encuentro donde se negociaban acuerdos, se debatían normativas comerciales y reforzaban redes internacionales. Por ello, estas lonjas han sido espacios que sirvieron para el intercambio mercantil y financiero, contribuyendo al auge económico y cultural de las ciudades donde estaban ubicadas. De estas 4 lonjas, la Lonja de Valencia ya ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, las restantes lonjas, la de Zaragoza, Barcelona y Palma de Mallorca, no han obtenido aún esta distinción, pese a compartir valores históricos y arquitectónicos similares que justifican su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. La Lonja de Zaragoza es el edificio renacentista más relevante de Aragón y ha sido declarada bien de interés cultural desde 2002. La Lonja de Zaragoza fue construida como bolsa de mercaderes y banco municipal, reflejando la importancia económica de la ciudad de Zaragoza en la Corona de Aragón. Por todo ello, resulta necesario impulsar la candidatura de las 4 lonjas para su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, con el fin de preservar su legado histórico, garantizar su protección y difundir su importancia a nivel internacional. También en la iniciativa pedimos promover estudios y trabajos de investigación histórica, arquitectónica y cultural que refuercen la justificación de esta candidatura conjunta, poniendo en valor las características comunes y singulares de cada una de las lonjas. Además, que se fomente la colaboración entre las administraciones locales y autonómicas de las ciudades de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Palma para coordinar estrategias de protección, difusión y promoción del conjunto de las lonjas. Además, instamos al Gobierno estatal a que apoye formalmente la candidatura y realice las gestiones necesarias ante la UNESCO para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Está claro que la declaración de las lonjas de Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona como Patrimonio Mundial de la UNESCO reforzaría la importancia de la Corona de Aragón como crisol de comercio, cultura y creatividad, además de asegurar su conservación para las generaciones futuras, al tiempo que destacaría su contribución única al patrimonio cultural de la humanidad. Finalmente, promover esta candidatura conjunta de las 4 lonjas de la Corona de Aragón para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO va más allá de proteger edificios. Es celebrar una historia compartida, la de la Corona de Aragón, que define el espíritu del Mediterráneo y la conexión entre pueblos. De este modo también hemos trasladado esta propuesta a partidos con los que colaboramos políticamente, como Compromís en Mallorca y Més per Mallorca, para que desde sus respectivos territorios impulsen esta iniciativa que esperamos que obtenga el respaldo necesario para que pueda hacerse realidad cuanto antes.